Colosenses, capítulo 4, versículo 2 al 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad con sabiduría para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Pueden tomar asiento, vamos. Continuamos viendo así como Pablo expone que el hombre renovado, el hombre renacido, cambia, ¿sí? Y cambia todo a su alrededor. Lo último que vimos en los versículos anteriores, el capítulo 3, la última sección, en el versículo 18 en adelante hasta el 4.1, fue cómo esa transformación llega a nuestra familia, cómo esa transformación cambia nuestra percepción de lo que es el matrimonio, de lo que es el esposo, de lo que es la esposa, de lo que son los hijos, de lo que es el trato con los patrones, ¿sí? O los amos, como dice acá, y lo que es los siervos o los empleados que podemos aplicar nosotros. Cómo el hombre renacido cambia su manera de ver y de tratar las cosas. Pero sigue exponiendo eso. Pablo lo que va a hacer es mostrarnos acá que el hombre renacido también cambia su manera de hablar, ¿sí? El hablar del hombre nuevo. ¿Cómo es el hablar del hombre nuevo? ¿Y cómo es el conducirse del hombre nuevo? No queda simplemente, vieron que cada vez queda más lejos esa percepción que teníamos antes de, bueno, yo confieso a Cristo y digo que soy cristiano y con eso basta, con eso sería suficiente. Bueno, esa imagen queda cada vez más lejos cuando vemos su palabra y vemos que el Señor, ¿sí?, está diciendo que aquellos que son llamados por Él, que aquellos que son comprados por la sangre de Cristo cambian, no solamente en su interior, cambian para con los de afuera, cambian sus relaciones, todo a su alrededor cambia y ahora gira en torno a Cristo. Amén. Las palabras de un hombre, las palabras de una persona son importantes. A veces decimos, bueno, no importan nuestras palabras, lo que importa es la palabra de Dios. Y a eso debemos decir amén. Lo más importante, la regla suprema por encima de todas las cosas es la palabra de Dios. Pero no menosprecies tus palabras, ¿sí? No menosprecies tus palabras. No rebajes tus palabras porque tus palabras sí importan. Porque con ellas, dice el proverbio, podemos dar vida o matar, ¿sí? ¿Y cuántos casos conocemos en que personas han sido heridas de muerte, por así decirlo, por las palabras? Fíjense, los niños, hablábamos el domingo pasado de los niños. ¿Cuánto podemos lastimar a un niño con nuestras propias palabras? Con las cosas que les decimos, ¿sí? Así que las palabras importan, las palabras, lo que decimos y cómo lo decimos, importa realmente. Al Señor le importó y por eso acusó a los fariseos. ¿Sí? El Señor les dijo en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está dentro del corazón sale por la boca, se expresa con nuestra boca. La pregunta obvia para nosotros es, ¿de qué estamos llenos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca cuando hablamos? ¿Sí? Y no digo solamente acá, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa durante la semana? ¿Qué es lo que hablamos? Incluso qué es lo que pensamos y no decimos. Las palabras, hermanos, importan, porque las palabras pueden conducirte a la vida o conducirte a la muerte. Jesús les dijo, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? De la abundancia del corazón habla la boca. Estos versículos se centran en el hablar cristiano, cómo debe hablar un hombre, una mujer de Dios, ¿sí? Y es un desafío para cada uno de nosotros como cristianos someter nuestra carne para que nuestra lengua, así nuestra boca, hable lo que es preciso hablar.
Acompáñenme a Santiago, capítulo 3, versículo 2 al 6. Antes de ver en concreto nuestro versículo, vamos a Santiago, capítulo 3, versículo 2 al 6. Porque nadie de nosotros está libre de esto. Porque todos, dice, ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son dirigidas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Es inflamada por el infierno. Continuamos ahí, pero no se vaya de Santiago. Pero fíjense, dice, es un miembro tan pequeño, ¿sí? Pero tiene tanto poder. Es un miembro tan pequeño, pero puede llegar a contaminar todo nuestro ser. ¿Por qué es tan importante nuestra boca? Podemos decir de una manera figurada que está conectada directamente a nuestro corazón, ¿sí? De aquellas cosas que nosotros nos llenamos, de eso va a hablar nuestra boca. Ahí nomás en el versículo 9 y 10, Santiago 3, 9 y 10, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, ¿sí? No pueden provenir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. No puede un mismo árbol producir por un momento higos dulces, ¿sí?, que satisfacen, y por otro momento un fruto que está podrido, ¿sí?, un fruto amargo que comer. Entonces, dice Santiago, esto no debe ser así. Bueno, el hombre renacido tiene que aprender a hablar el nuevo lenguaje del cielo, ¿sí? Debe aprender a hablar el nuevo lenguaje celestial. Debemos hablar como hijos de Dios. Nuestro corazón debe estar lleno de la palabra de Dios para cuando abramos nuestra boca hablemos lo que es justo hablar, las cosas de Dios. Muchos hoy en día usan esta misma boca con la que bendicen a Dios y levantan sus manos cantando al Señor, después la usan para maldecir a los hombres que están hechos a imagen de Dios. Y esto es una contradicción y avergüenza al Evangelio. Y los que rechazan a Dios toman a estos hombres como ejemplo, diciendo, por un lado bendicen a Dios y por otro lado maldicen a los hombres. ¿Cómo puede ser? Bueno, lamentablemente muchos de ellos no han conocido al Señor y por eso lo hacen. Porque la realidad es que de una misma fuente que ha sido renacida, ¿sí?, una persona que ha sido renacida no puede hablar las dos cosas a la vez. No puede largar esos dos tipos de aguas a la vez. Debe haber un solo tipo de agua que dé esa fuente. Y ese tipo de agua es la palabra del Señor. Dijo el Señor que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, ¿sí?, donde los sedientos vengan a satisfacer su sed de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llevar a cabo el propósito de Dios para nuestras vidas en este sentido? Bueno, obviamente, ¿sí?, hablando lo que conviene, hablando lo que es del Señor. Vamos a nuestro primer punto ahora sí, a Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, y es la vida de oración. Así comienza Pablo esta sección del pasaje, ¿sí? La vida de oración. Si hablamos de conversación, de conversaciones importantes, de abrir nuestra boca para decir lo que es justo, lo primero que hacemos cuando nacemos de nuevo es hablar con Dios, ¿sí? El primer impulso del cristiano una vez que nace de nuevo es hablar con Dios, expresar lo que está en su corazón, ¿sí? Ya sea, y obviamente en arrepentimiento, viniendo a los pies del Señor, ¿sí? Lo primero que hace el cristiano renacido, el hombre nuevo, es hablar con Dios. Es la primera relación que es restaurada.
entre el hombre y Dios o entre Dios y el hombre. Debemos hablar con Dios. Pablo va a hablar de perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿sí? No debemos tomar la oración, hermanos, como si fuera simplemente un deber. Es nuestro deber, pero no es simplemente un deber, es un privilegio que tenemos. Por eso decía que lo primero que hace alguien que ha nacido de nuevo es hablar con Dios, porque le es otorgado este privilegio, le es otorgado este regalo. Recuerda que la oración es un medio de gracia, así que hemos recibido como un regalo este medio, ¿sí? Para poder hablar con Dios. Antes no podíamos hacerlo. Antes no podíamos dirigirnos a Dios, no podíamos hablar con Dios. Creíamos que hablábamos con Dios tal vez, pero Dios no recibía nuestras oraciones porque deben ser por medio de Cristo. Ahora tenemos este privilegio, hablar con Dios. Y Pablo dice, perseverad en la oración. Y esta palabra es interesante, perseverar en la oración, ¿sí? Es mantenerse a pesar de las circunstancias, constante, permanecer o permanecer con valentía, puede traducir el griego, ¿sí? Permanecer con valentía a pesar de las circunstancias. Debemos permanecer en la oración. Nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestro pecado siempre nos va a llevar a razones que nos parecen lícitas a nosotros para no orar. Pero nadie de nosotros, de los que estamos acá, dice, bueno, yo he orado lo suficiente, yo oro más que todos los demás. Podríamos hacer un cálculo de la cantidad de horas que oro y seguramente le voy a ganar a todos. No, porque esto es parte de nuestra lucha cotidiana, someternos a la oración, ¿sí? Nos olvidamos de que es un privilegio que el Señor nos ha regalado. ¿Quién más, si no los cristianos, pueden postrarse a los pies de Dios para adorarlo? ¿Quién más pueden, si no los cristianos, postrarse a los pies de Dios cuando tienen necesidad, cuando se han quedado sin trabajo, cuando tienen problemas en su familia? ¿Quién más, si no los cristianos, pueden clamar al Señor en medio de la aflicción? Es un regalo que no debemos despreciar. Por eso Pablo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿sí? Somos llamados a orar sin cesar, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos orado sin cesar? En esto todos tenemos fallas, en esto todos necesitamos ajustar un poco más nuestra carne para someternos a la oración. Necesitamos estar en contacto con Dios, no solamente a través de su palabra, también en la oración. Fíjense cómo habrá sido de importante que Jesús mismo se retiraba a orar. Una y otra vez vemos en los evangelios que decía, y él se fue o se retiró a orar, a pasar el tiempo en comunión con Dios. Ahora, obviamente, la comparación es, ¿somos nosotros más fuertes, digamos, o más poderosos que Cristo? No. Y si Él se retiraba a orar tantas veces al día, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos como deberíamos? Somos llamados a orar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Las luchas del mundo y contra Satanás requieren que estemos en constante conexión con Dios, ¿sí? Permítanme usar esa palabra, conexión con Dios. Orar, estar sometido a la voluntad de Dios. Orar no es solamente para pedir, ya lo vamos a ver bien, pero orar es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Orar es reconocer que necesitamos de Dios. Necesitamos expresar lo que Dios ya conoce en nuestro corazón, ¿sí? Porque Él conoce todas las cosas. Nosotros podemos poner la excusa de decir, bueno, ¿para qué voy a orar si Él ya conoce que estoy angustiado? Pero es una manera de nosotros reconocer que no vamos a buscar ayuda en otro lado que no sea en el Señor. Ir y traer las cargas delante de Dios. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo enseñó dos parábolas importantes sobre la oración. La primera es sobre la viuda insistente. La viuda insistente, Lucas 18 del 1 al 8. Puede anotarlo. Después lo busca en su casa. Y otra es el amigo inoportuno.
¿Recuerdan cómo el Señor enseñó acerca de la oración con estas parábolas? Primero de la viuda, que dice que una viuda pedía que se le haga justicia. Iba al juez y le pedía una y otra vez que se haga justicia. Insistía, ¿sí? Se mantuvo perseverante. ¿Y el juez era bueno o era malo? Era un juez malo, ¿sí? Dice, yo no temo ni a los hombres, ni temo a Dios, pero esta mujer me está sacando de mis casillas, así que le voy a hacer justicia, la voy a atender. Y por otro lado también el amigo inoportuno, el que viene a golpear de madrugada a la puerta de su amigo para pedirle un poco de pan porque tenía visitas en su casa. Y ese amigo de adentro de la casa le dice, ya tengo acostada a mi familia, están mis hijos en cama, no puedo ahora darte pan. Pero el otro sigue insistiendo, ¿sí? Y este hombre se levanta y va y le da pan. ¿Cuál es el mensaje en todo esto? Que si estos hombres que son injustos responden al llamado de las necesidades de los demás, cuánto más Dios responde a sus hijos, cuánto más Dios va a responder a los ruegos de sus hijos. Esta es la enseñanza detrás de estas parábolas. El Señor lo que está diciendo, cuánto más Dios está dispuesto a escuchar y a responder las oraciones de sus hijos. Entonces, hermanos, orar no es en vano. Cuando Pablo dice, perseverad en la oración, es porque Dios escucha y responde la oración de sus hijos. Dios está con sus oídos atentos a la oración, a los ruegos de sus hijos. Nuestro problema es que a veces tenemos oraciones egoístas o irreverentes. Nos acercamos a Dios de una manera irreverente, es decir, para pedir cosas que no convienen o para pedir por nosotros mismos solamente, ¿sí? Acá Pablo va a decir en Colosenses capítulo 4, versículo 2 y 3, dice, perseverado en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. El problema es que a veces nos concentramos en que nuestras oraciones sean por nosotros, ¿sí? Solamente por nosotros. Y oramos porque me va mal en esto y porque necesito la ayuda de Dios. Y está bien pedirle al Señor. Pero tal vez hay hermanos, y no lo vemos, hay hermanos que están sufriendo mucho más que nosotros, que requieren nuestra oración. Si nosotros estuviéramos en el lugar de ese hermano levantaríamos la mano diciendo, hermanos, oren por mí, ayúdenme en oración. Ahora, como no me toca a mí tal vez, ¿sí? Mi hermano queda para lo último en mi oración si es que me acuerdo de orar por él. Y por eso es necesario que nosotros evaluemos nuestras oraciones. Hermanos, esto no es para desanimarnos, sino para que podamos reflejarnos en la palabra de Dios y ver cuánto de nuestras oraciones están de acuerdo con la voluntad de Dios, cuánto de nuestras oraciones reflejan un corazón que conoce al Señor, que no es egoísta y que ama, como escuchábamos recién, al prójimo y mucho más a los hermanos. No podemos ir a Dios como si fuera un cajero automático, ¿sí? Ir a Dios simplemente a sacar. ¿No? En el cajero automático solamente la gente que tiene mucha plata va a poner plata. Pero todo el resto los que vamos y sacamos del cajero automático. Y de esa manera muchas veces interpretamos a Dios, ¿sí? No diciéndole así, cajero automático, pero oramos cuando necesitamos orar. Esta necesidad debe aumentar cada día, hermanos. Cuando nosotros más conocemos a Dios, más necesitamos orar, más necesitamos postrarnos delante de Él para pedirle perdón, para arrepentirnos por nuestros pecados. Necesitamos orar cada día más. No podemos ir a Dios simplemente para que nos dé lo que queremos. Debemos recordar que nuestras oraciones deben ser conforme a la voluntad de Dios. El problema es que a veces esa voluntad de Dios no es la respuesta que yo estoy esperando, ¿sí? Y eso nos cuesta aceptar, eso nos cuesta sobrellevar cuando tenemos que orar. Yo oro al Señor, le pido, pero parece que el Señor no me responde. Estoy pidiendo a Dios, estoy orando como me propuse, pero el Señor parece no escuchar mi oración. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? No nos damos cuenta, pero a veces tenemos oraciones demasiado egoístas. Demasiado egoístas.
El problema es que no estamos buscando la voluntad de Dios por encima de la nuestra y nos volvemos egoístas. Fíjense cuando el Señor enseñó a orar en Mateo 6:10. ¿Puede acompañarme en Mateo 6:10? ¿Acaso dijo Cristo, van a orar así? Señor, acordate de mí, mirá la aflicción que estoy teniendo. No, dice, venga tu reino. Mateo 6:10, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Después dice, danos el pan nuestro de cada día, etc. ¿Sí? Pero el reino de Dios es la voluntad suprema de Dios. ¿Sí? El reino de Dios es lo más importante dentro de la voluntad de Dios. Y a veces nosotros oramos porque, no sé, podemos estar afligidos, podemos estar tristes, podemos estar enfermos, podemos pasar, etcétera, un montón de situaciones. Y lo primero que pensamos es voy a clamar a Dios y está bien, pero a veces la voluntad de Dios no es responder favorablemente a tu petición, ¿sí? Sino que todo esto que estás pasando está dentro de los planes de Dios, es para su voluntad, ¿sí? Es de acuerdo a su voluntad, perdón, y es para su gloria. Pero no lo podemos ver, ese es el problema. Y cuesta, en esos momentos cuesta orar. Cuesta doblar nuestras rodillas para clamar al Señor. Cuesta, ¿sí? Porque pareciera que Dios está yendo por otro lado y nosotros por otro lado en nuestra oración. Ahora vamos a ver con el ejemplo de Pablo cómo todo esto contribuye a los propósitos de Dios. Dejemos eso por un lado ahí en pausa y vamos a ver que Dios nos demanda, ¿sí? Jesús nos demanda de sus discípulos que oren. En Mateo 26, del 40 al 41, en los momentos de más aflicción de Cristo, Mateo 26, 40, 41, los dejó orando y velando, se va a orar, ¿sí?, a su Padre. Pero el versículo 40 y 41 dice, y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Obviamente que nuestra carne es débil y podemos tener toda la voluntad, pero no se puede orar dormido, hermanos. No podemos orar dormidos, ¿sí? Tal vez no podemos dormir orando, seguramente a alguno le pasó también, porque la carne es débil. Pero debemos velar en la oración, ¿sí? Acá el Señor le dice a sus discípulos, velen, oren y velen, ¿sí? Y había pasado solamente una hora y cuando volvió ya estaban durmiendo. Entonces, debemos perseverar en la oración. Debemos estar atentos. La figura es que no podemos dormirnos en la oración. Hermanos, si te dormís en la oración, en el sentido figurado, ¿no? Si nos dormimos en no orar, lo dejamos para mañana, para más tarde, cuando tenga algunos motivos específicos para orar, y vamos posponiendo la oración, vamos a estar vulnerables a toda clase de tentación. ¿Qué pasó después cuando vinieron y arrestaron a Jesús? Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estaba velando ni orando. Se había dormido. Bueno, así somos nosotros cuando no velamos en la oración. Estamos propensos a toda clase de tentación, vulnerables a todas las maquinaciones de Satanás. Y vamos a terminar, como decía nuestro hermano hoy, teniendo una vida poco fructífera, así triste. En algún momento nuestro caminar cristiano se vuelve pesado. ¿Por qué? Porque no estamos orando lo suficiente. No estamos velando en la oración. Debemos apartar tiempo específico para orar. Debemos orar en todo tiempo, dice, sin cesar. ¿Sí? Orando en nuestra mente, en nuestro corazón, hablando con el Señor. Pero también debemos apartar tiempo específico para orar. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora tú a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense
este vínculo en la oración. El Señor y yo a solas, ¿sí? El Señor y yo con su palabra puede ser también, pero ahí estamos solamente nosotros dos. Cristo, ¿sí? Nuestro Señor, nuestro Padre y nosotros. ¿Qué lugar más íntimo, ¿sí? Para estar con Dios? Hermanos, la fortaleza de nuestra alma es la oración. La fortaleza de nuestro corazón va a ser la oración a lo largo de nuestra vida. No esperemos ir al cielo para conocer a Dios y por primera vez hablar con nuestro Padre o tener pequeñas charlas con el Señor. Hay canciones que dicen, cuando esté allá tengo tantas cosas que preguntarte, tantas cosas que decirte. ¿Y por qué no las estamos diciendo ahora? ¿Por qué no las estamos preguntando ahora? Si bien hay cosas que no vamos a saber, pero ¿por qué no tener ahora esta relación con Cristo? Debemos solo orar con peticiones, debemos solo orar para pedir cosas. No, Pablo le dice a los colosenses, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sí? Esta es la quinta ocasión en la que Pablo dentro de la carta va a mencionar esto de la acción de gracias. Y así debe ser nuestra vida, llena de acciones de gracias. ¿Sí? Nuestra oración debe estar plagada de acciones de gracias. Señor, gracias por todo lo que nos das. Como decía hoy, no lo vemos porque nos ciega nuestras dificultades, nuestros problemas o incluso nuestro propio pecado, nuestra falta de oración, nuestra falta de lectura de la palabra. Pero ¿cuántas veces nos estamos quejando por cosas que no valen la pena? ¿Sí? Por cosas que son superficiales o temporales y no nos acercamos al Señor con gratitud. Está bien, tal vez nuestro auto se rompe continuamente, no anda, ¿sí? Y nos quejamos y estamos llorando y estamos sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que el auto no ande? Pero hemos sido librados de cosas peores, hermanos. Hemos sido librados de la condenación en el infierno. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Acaso no es eso razón suficiente para vivir agradecidos a Dios? Yo sé que dentro del vaivén de la vida, digamos, de las cosas cotidianas, nos enfrentamos con problemas que tenemos que resolver, pero somos más propensos a recurrir a la queja que a la oración. Somos más propensos a recurrir a la queja que a la oración. Debemos plagar nuestra vida de oración. Debemos aprender a orar. Hermanos, debemos aprender a orar. Decir, como le decían sus discípulos a Cristo, enséñanos a orar. Vamos a seguir Colosenses capítulo 4, versículo 3 y 4. Ahora sí, cuando estas palabras, que son importantes, toman mayor sentido y esta comunión con Cristo toma mayor sentido, es cuando esto que ha pasado en mi corazón, que ha pasado en mi vida, ¿sí? Se puede manifestar para la gloria de Dios, para cumplir con la voluntad de Dios. Y esto es lo que Pablo tiene en mente cuando le escribe a los colosenses. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Qué habrán orado? ¿Qué habrán pedido esos discípulos? ¿Sí? ¿Qué habrán pedido Pablo y los que estaban con él? Bueno, antes tenemos que aclarar que Pablo en esta situación estaba preso, ¿sí? Estaba encarcelado. Así que habrá pedido seguramente ser librado de la cárcel. O tal vez ser librado del aguijón en la carne, que dice también su palabra. ¿Qué dice ahí? Versículo 3. Para que Dios nos abra puerta para la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Pablo estaba pidiendo? No ser liberado de esa situación, no ser liberado de la cárcel. Es más, Pablo no tenía un corazón así. Cuando él naufraga, ¿sí? Dice que toma los alimentos y ¿qué hace? Da gracias. En medio de un naufragio, hermanos, da gracias. Y ahora dice, oren por nosotros. ¿Para qué? ¿Para ser liberados? No, para dar a conocer su palabra, para que el Señor abra puertas
para predicar su palabra. ¿Sí? Esto es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es orar de acuerdo dentro de los propósitos de Dios. A veces Dios, ¿se acuerdan que le dijimos, dejemos por un ratito en pausa ahí el tema de las situaciones? Bueno, a veces Dios nos somete a situaciones que nosotros no entendemos o pasamos por pruebas que nosotros no podemos comprender. Pero estos son la voluntad de Dios. Y a veces cuando oramos, oramos para ser librados de esa situación y no oramos para que la voluntad de Dios se cumpla a pesar de esa situación. En este caso, Pablo pide que oren para que Dios abra puertas, para que a pesar de las situaciones nosotros podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. ¿Qué pensaba Pablo en este momento? Esta es la oportunidad perfecta para que la iglesia ore, ¿sí? Y se abran las puertas para predicar el Evangelio. Muchos están persiguiendo a la iglesia en este momento, en este momento de Pablo, ¿no? Es el momento perfecto para que sean rescatados de las tinieblas. Así que a la iglesia le pide, oren por nosotros para que se abran puertas para predicar el Evangelio. Entonces, esta es la voluntad de Dios, que pidamos de acuerdo, ¿sí? O dentro de sus propósitos. Dejemos de lado las oraciones egoístas, dejémoslas para el segundo lugar, ¿sí? Comencemos a reformar o transformar nuestra manera de pensar. Pensar primero en el reino de Dios. Pensar primero en esa oración que decía, venga tu reino. Venga tu reino, justamente eso. Poner la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa. Es Dios quien va a abrir las puertas, pero es su voluntad, ¿sí? Que esta sea nuestra oración. ¿Le ha predicado a alguien? ¿Ha hablado con alguien acerca del Evangelio? Bueno, no solamente es hablar con esa persona, debemos orar por esa persona. No escucha, es terco, ¿sí? No quiere aceptar su error, no quiere aceptar su pecado. Lo que nosotros le digamos no lo convence. Vayamos a Dios en oración, ¿sí? Hay problemas dentro de la congregación, hay resentimiento dentro de la congregación, no se puede manifestar el amor de Cristo entre los hermanos. ¿Qué debemos hacer? Ir a Dios en oración. Ir a Dios en oración porque es la voluntad de Dios que permanezcamos en paz como hermanos. Constantemente debemos buscar la voluntad del Señor y ir a Él en oración. No comprendo la palabra de Dios, no entiendo, quiero acercarme pero no lo puedo discernir. ¿Qué puedo hacer? Rendirme a los pies de Cristo en oración. Anda a Dios en oración, ¿sí? Él escucha. Si estos hombres malos pudieron responder las peticiones de otros hombres injustos, ¿cuánto más Dios va a responder a aquellos que lo buscan? ¿Sí? Nuestras oraciones deben girar en torno al reino de Dios. Así fue el caso de Pablo, preso en Roma. Fíjense cómo habrá contribuido esto. Nosotros decimos, bueno, pero ¿qué tuvo de bueno? ¿Qué final tuvo la vida de Pablo? Seguramente, para aquellos que no conocen, van a decir, bueno, pero al final entonces Pablo fue liberado y anduvo por todo el mundo y predicó el Evangelio. No, le cortaron la cabeza como recompensa, ¿sí? Entonces, ¿Dios no lo escuchó? Sí que lo escuchó, pero estaba por encima la voluntad de Dios antes que la suya. En esta cárcel Pablo escribió la epístola a los Colosenses, a Efesios, a Filipenses y a Filemón. Predicó a Félix, a Herodes Agripa, a los soldados romanos, a los miembros de la casa de César. Hechos 28, 30 al 31. Acompáñenme si quieren Hechos 28, 30 al 31. Al final de Hechos, los últimos versículos 28, 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en su casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Fíjense, esta es una cárcel, una casa alquilada, pero él está preso, atado a un soldado romano, digamos, ¿sí? No puede ir ni a la esquina porque obviamente tiene que ir con ese soldado. Entonces él está acá en esta casa.
Pero todo esto sirvió para los propósitos de Dios. Él le predicó a todas estas personas. Fíjense, Dios escuchó la oración de su pueblo y respondió la oración de su pueblo porque esa oración es conforme a la voluntad de Dios. No es que Dios se haya olvidado, hermanos, de nosotros. No es que no le importe nuestra situación, sino que simplemente está cumpliendo sus propósitos dentro de su voluntad, para su gloria y para nuestro bien. Tal vez estamos pasando por situaciones que no comprendemos por qué las estamos pasando, ¿sí? Pero el Señor quiere que crezcamos en algo con respecto a eso. Tal vez yo no estoy orando lo suficiente, tal vez no estoy leyendo lo suficiente, no me estoy acercando a Dios con el corazón que debería acercarme, tal vez no estoy predicando el Evangelio como debería hacerlo, tal vez no me estoy santificando como debería santificarme, tal vez no es que Dios no me escucha, sino que Dios quiere que cambie algo en mi vida, ¿sí? Que yo reaccione, que esté velando y perseverante. Entonces, no es el problema que Dios no me quiere responder o no me quiere escuchar. Dios quiere que yo sea santificado, ¿sí? Pablo dice en su petición a los colosenses para que Dios abra puertas para la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, en una constante oración, no solamente puedo predicar el Evangelio, sino que este es el instrumento por el cual el Señor, ¿sí?, ha mandado a que se conozca estas buenas nuevas. El Señor nos manda a hablar el Evangelio. Entonces, si tenemos comunión con Cristo, si estamos buscando que se establezca su reino, yo debo pedir a Dios que me ayude a hablar y que lo manifieste como debo hablar. Que use las palabras precisas, ¿sí?, que modifique mi manera de hablar para que todo apunte a Cristo. Esa es una oración lícita delante del Señor. Porque muchos pueden poner de excusa, no, pero yo no sé hablar, o yo no tengo la oportunidad, o no se me da, o no, nunca encuentro el pie para hablar con la persona. Bueno, oremos al Señor, pero el Señor nos va a dar las palabras precisas. Oremos que el Señor nos dé las palabras precisas para hablar. Esta era la carga de Pablo. Ahora es nuestra carga. Estamos obligados por la grandeza del mensaje. Estamos obligados por la grandeza de este mensaje. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Mis palabras tienen peso. Mis palabras tienen peso cuando lo que yo estoy hablando es la palabra de Dios. Fíjense, en este sentido, esa agua amarga que brotaba de mí, antes como una fuente que era inútil, que no servía para tomar, que lo único que hacía era matar a los demás, que lo único que hacía era insultar, tener palabras inapropiadas, ahora es una fuente de vida que va a llevar a las personas a Cristo. Es el instrumento que el Señor me ha regalado para poder predicar el Evangelio. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Es la manifestación del poder de Dios para salvación. Dios va a traer a un muerto a la vida por medio de las palabras. ¿Y qué palabras son esas? Las palabras de Dios, ¿sí? Todo lo que está escrito para nosotros. 1 Corintios 9, 16, esta es nuestra carga ahora. Pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Mas ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Para qué estoy en este mundo si no puedo anunciar el Evangelio? ¿Para qué estoy en este mundo y para qué tengo boca para hablar si lo que voy a hablar no vale la pena? ¿Para qué conozco más el Evangelio? ¿Para qué estudio tanto si no puedo hablar el Evangelio? ¿O no puedo predicar el Evangelio? No lo hago. Ni tampoco me dirijo a Dios en oración. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Obviamente el hombre renacido, hermanos, el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo, ¿sí?, tiene impuesta esta necesidad de anunciar el Evangelio, que sus palabras tengan fruto, que sus palabras no sean vanas como lo eran antes. Antes podíamos decir un montón de cosas y es más, hoy en día decimos,
un montón de cosas que a veces no convienen o no sirven para nada y que debemos modificar. Como dice Santiago, esto no debe ser así. Pero qué bueno que ahora sea un instrumento de justicia, que ahora nuestras palabras puedan ser un instrumento que Dios usa para su gloria, para la expansión de su reino. Qué bueno que Dios use mi enfermedad, mi angustia, mi dolor, para llevar a otros a Cristo. Yo ya puedo acercarme a Él con acción de gracia, diciendo gracias Señor porque fui rescatado, gracias Señor porque a pesar de todo, ¿sí? Todavía puedo alabar tu nombre, puedo conocerte, puedo leer la palabra, puedo orar. Pero ayúdame a que esto que me está pasando ahora sea para tu gloria. ¿Sí? Entonces, debemos ser buenos testigos, fieles testigos de Cristo. Debemos aprender a usar nuestra boca como un instrumento de justicia. Debemos empezar a hablar conforme a la voluntad de Dios. Oremos a Dios y pidámosle que nos ayude en esto. Debemos evitar ciertas cosas a la hora de evangelizar, y esto simplemente como una aplicación práctica para nuestra vida, porque tal vez muchas veces usamos estos métodos, pero solamente debemos hablar lo que la palabra del Señor dice. Evitemos caer en estas tres clases de predicación superficial. Primero, basado en la experiencia. Basado en la experiencia. Vos tenés que creer en Cristo porque mirá cómo soy yo. ¿Sí? Eso sería basado en la experiencia. O mirá lo que me pasó a mí, o yo sentí esto, o a mí me pasó esto. ¿Por qué? Porque la gente pierde de vista a Cristo, ¿sí? Y empieza a buscar las señales, digamos. Es como aquellos que seguían a Cristo por las señales. Bueno, queremos los panes y los peces, pero no queremos en realidad ver a Cristo. Bueno, entonces, basado en la experiencia, no es una buena forma de predicar el Evangelio, ¿sí? No estoy diciendo que no podemos nunca contar nuestro testimonio, estoy diciendo que no debemos basar nuestra predicación en la experiencia. Tampoco debemos centrarlo, segundo, no debemos centrarlo en el yo, diciéndole a la gente, Jesús es la respuesta a todos tus problemas. Jesús es la respuesta a todo lo que vos estás buscando, ¿sí? Porque la persona también pierde de vista a Cristo, se centra en sí misma. Entonces, en el momento que Cristo no le responde, por así decirlo, no satisface sus necesidades filosóficas o metafísicas, etcétera, va a decir, entonces todo es mentira. ¿Sí? No debemos predicar centrados en el yo. Tampoco en la conveniencia. Tercero, tampoco en la conveniencia. Usando tácticas de persuasión, de manipulación o cualquier otra clase de estimulación emocional. Tratar de hacer llorar al otro no va a hacer que nazca de nuevo, hermanos. Es a través de la predicación del Evangelio. Pablo pide que la iglesia ore para que se abran estas puertas, para que los corazones estén dispuestos a escuchar el Evangelio. Y una vez que Dios abrió esa puerta, ¿nosotros qué debemos hacer? Debemos hablar la palabra de Dios. Por último, para terminar, versículo 5 y 6. Andar con sabiduría, ¿sí? Ya terminamos. Andad con sabiduría para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A estas palabras del hombre renovado, a lo que yo ahora digo en Cristo, tiene que estar acompañado de una conducta confiable, ¿sí? Que confiere credibilidad a tus palabras. Si vos hablás más de lo que vivís, si vos estás diciendo que, bueno, no, yo me levanto a las 3 de la mañana a orar y a leer, y después estoy hasta las 9 en oración, y después de ahí trabajo 2 o 3 horas, y después van a tu casa a las 8 de la mañana y vos estás durmiendo, obviamente no estás acompañando lo que vos decís con lo que, con lo que estás haciendo. Entonces, obviamente debe la conducta acompañar lo que o dar credibilidad a tus palabras. No se puede predicar del nuevo nacimiento si no has nacido de nuevo, ¿sí? No podés hablar de las maravillas de Cristo si no experimentás las maravillas de Cristo.
No podés hablar de tu comunión con el Señor si no pasás tiempo en oración con el Señor. Entonces, la conducta, hermano, es lo que va a dar credibilidad a nuestras palabras. Está bien predicar el Evangelio y hacerlo con fidelidad, lo debemos hacer. Es nuestra responsabilidad. Pero también, ¿sí?, debe estar acompañado de sabiduría. Debemos vivir conforme a lo que predicamos, ¿sí? Y en lo que estamos errando, en lo que estamos fallando, debemos arrepentirnos y cambiarlo. Los creyentes estamos llamados a llevar una vida organizada, coherente y justa. Si los que profesan ser cristianos viven como necios, los de afuera denigran la fe y rehúsan el Evangelio. Eso es lo que pasa cuando la gente escucha a los evangélicos de hoy en día hablar que Dios te bendiga, que el Señor reprenda esto, que el Señor reprenda lo otro, quédate allá, quédate acá, que bendiga tu negocio, que haga esto y aquello, pero está viviendo de una manera necia, está viviendo en un desorden continuo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los incrédulos? Obviamente se burlan del Evangelio, ¿sí? Denigran la fe y rehúsan creer en el Evangelio, rechazan el Evangelio. ¿Por qué? Por culpa de aquellos que no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Los malos ejemplos sobran, hermanos, ¿sí? No vamos a ver ninguno de estos. ¿Cómo vivir entonces sabiamente? ¿Cómo acompañar, digamos, nuestras palabras con virtudes? ¿Cómo acompañar nuestras palabras con sabiduría? Bueno, existen varias fuentes de sabiduría en su palabra, ¿sí? Su palabra es la sabiduría de todo, pero existen varias fuentes de sabiduría en su palabra. Lo primero es la adoración. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es la inteligencia. ¿Sí? Debo tener un corazón de adoración, debo tener una vida de adoración. No solamente los domingos, no solamente los miércoles, toda mi vida debe ser una vida de adoración. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es la inteligencia. Segundo, la oración que vimos recién. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, podemos pedir a Dios esta sabiduría, podemos orar, debemos orar. Tercero, el estudio de la palabra. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo habita en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Esta es una manera sabia de vivir, ¿sí? No cambiando solamente lo de afuera. Debemos vivir adorando a Dios, debemos continuamente estar orando y pidiendo sabiduría a Dios, debemos continuamente estar estudiando la Biblia. Y cuarto y último, la instrucción en la piedad. Colosenses 1:28. A quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Sí? La instrucción en la piedad. Si la vida de los creyentes es sabia, sus palabras estarán cargadas de significado. Cuando los incrédulos ven a alguien que profesa ser cristiano, vivir como cristiano, lo que esa persona dice tiene peso. Lo que esa persona dice tiene autoridad. No por la autoridad de esa persona misma, sino por la autoridad de Cristo. Porque la palabra es expuesta. Y ante la palabra del Señor toda boca se cierra. Todo argumento queda desarticulado. ¿Sí? Fíjense que Pablo dice algo interesante. En el versículo 5, andad con sabiduría para con los de afuera, redimiendo el tiempo, rescatando el tiempo. ¿Sí? Y hablamos de la oración, hablamos del estudio, hablamos de la reprensión. Todo eso lleva tiempo. Debemos pasar tiempo con el Señor, debemos aprender del Señor.
El tiempo se va rápido, pero debemos aprovecharlo bien, ¿sí? El Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si pudiéramos ver cuál sería el final de nuestros días o cuándo sería el final de nuestros días, nos daríamos cuenta que estamos atrasados, que estamos perdiendo el tiempo en muchas cosas, ¿sí? Entonces, enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que Dios nos ayude a ser sabios. Y por último, el versículo 6, Colosenses 4:6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vieron que hizo, por así decirlo, como un sanguchito. Empezó con el tema de la oración y las palabras, y ahora termina, habló de la conducta y ahora termina al final con las palabras nuevamente. Estas palabras, hermanos, deben estar cargadas de gracia, de la gracia de Cristo, de la gracia con la cual fuimos recibidos nosotros, hermanos. Siempre va a haber ataques de parte de aquellos que no conocen al Señor. ¿Y qué debemos devolver? ¿Insultos? ¿Debemos tratar de ganar los debates? No, debemos llevarles palabras de gracia, llevarles las palabras del Señor. Así como el Señor tuvo paciencia con nosotros y nos esperó aún cuando éramos tercos y nos enfrentábamos a Él, ¿sí? Tratando de defender nuestro argumento que era vano, el Señor nos dio sus palabras de gracia. El Señor nos regaló sus palabras de gracia, ¿sí? Nos habló del amor de Cristo, nos habló del perdón, nos habló del arrepentimiento. Todo a través de su palabra. ¿Cuáles van a ser ahora nuestras palabras? Las palabras de gracia. Y pone ahí como un condimento, sazonadas con sal, ¿sí? Esta sazón con sal tiene un doble propósito, un doble significado. Por un lado, esa sal puesta en una herida, ¿sí? Provoca un ardor, provoca, digamos, un malestar. ¿Alguna vez le tratan de curar una herida con sal para que cicatrice más rápido? Duele, ¿sí? O una llaga, duele la sal en la llaga. Pero a veces es necesaria para que la persona pueda escuchar el mensaje de la cruz. Escuchar que te estás perdiendo por causa de tus pecados, que sos un enemigo de Dios, no es algo agradable de escuchar, pero es el mensaje de la cruz, es el mensaje de la gracia. Pero también tiene otro propósito que es evitar la descomposición, ¿sí? O la corrupción. Entonces, este es el mensaje del Evangelio, hermanos. Por un lado te dice, estás perdido, estás condenado y necesitas a Cristo. Y así como estás, te vas a ir al infierno. Pero por otro lado, esta sal del Evangelio de la gracia te dice, hay una forma de evitar todo eso, hay una forma de cortar con toda esa corrupción, con toda esa contaminación y con ese camino a una eternidad separada de Dios, que es el mensaje de la cruz. Este mensaje purifica y redime cualquier conversación. Hermanos, ¿cuántas veces nos enfrentamos a personas que hablan un montón de cosas, de barbaridades, incluso en contra de Dios? Y podemos tomar dos posturas, o enojarnos y cerrarnos, ¿sí? O buscar la oportunidad y pedirle al Señor que nos ayude, abra puertas para predicarle el Evangelio. ¿Cuántas veces la gente tiene una idea equivocada de Dios y nosotros se lo dejamos pasar porque es una ignorancia, ¿sí? Bueno, hay momentos de sabiduría donde nosotros debemos rogar a Dios que nos ayude para poder dar una percepción correcta de quién es Dios, mejor dicho, dar su palabra, ¿sí? Decir lo que Él es en realidad. Para esto el Señor nos llama a que oremos constantemente. Para esto el Señor nos llama a que abramos nuestra boca, para que seamos de edificación, para que seamos esa agua, ¿sí? Que puede dar vida, que puede saciar la sed. Por último, el último versículo, Salmo 141:3. Salmo 141:3. Pon, oh Jehová, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios, ¿sí? Señor, poné un cuidador a mi boca, ¿sí? Como un guardia en mi boca, un cerco en mi boca, para que yo no hable la cantidad de cosas que a veces pasan en nuestra mente, en nuestro corazón. Que hable lo que es bueno, ¿sí? Lo que es agradable. Que mis palabras estén llenas de gracia, que puedan comunicar el Evangelio de Jesucristo, para que mis problemas queden en segundo lugar.
yo pueda anunciar el reino de Jesucristo, porque el tiempo se está acabando. El tiempo, en el momento que nacemos, comienza a correr y no se va a detener hasta que nos encontremos con Él, ¿sí? Pero qué frustrados nos podríamos sentir si el día de mañana, por causa de alguna enfermedad o accidente, vemos que el tiempo se acortó demasiado y ya estamos en una cama para morir. Decimos, bueno, hubiera aprovechado mucho mejor mi tiempo y mis palabras. Hubiera aprovechado mucho mejor las puertas que Dios abrió. Sin embargo, hablé necedades. Que el Señor nos ayude para que eso no nos pase. Acá la palabra del Señor nos dice, velad en oración, ¿sí? Estar constantes en la oración y usando bien nuestras palabras, andando con sabiduría. No menospreciemos el poder de la oración. Forma parte vital de la vida del cristiano, ¿sí? Valga la redundancia. Es parte esencial de la vida del cristiano. No menospreciemos el poder de la oración. Debemos ser perseverantes y orar sin cesar. Oremos todo el tiempo, pero también apartemos un momento específico para orar. Nuestras oraciones no deben ser la manifestación de nuestros caprichos, sino conforme a la voluntad de Dios, siempre en contribución con su reino. Nuestra boca es un instrumento que sirve para llevar las buenas nuevas de salvación, del cual Romano dice, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Los que no solamente vienen, porque muchos van y recorren el mundo para evangelizar, pero no abren su boca con sabiduría. Hablan cosas que no conocen, como dice Judas. Ahora nosotros que tenemos el mensaje verdadero del Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Nuestra conducta debe acompañar nuestras palabras, ¿sí? Y nuestras palabras siempre deben estar llenas de gracia y sazonadas con sal. Así que el Señor nos ayude en todo esto. Oremos al Padre para que nos dé sabiduría en estas cosas. Amén. Oremos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos porque aún viendo nuestra incapacidad, aún viendo que no somos sabios muchas veces, Señor, nos has regalado la oración para dirigirnos a ti, para buscar refugio, Señor,